cogido justo y ha escrito un libro apasionante de su vida, de su acojonante vida. Bueno, y aquí está. Bueno, pues, darle un aplauso a la presentadora. Los presentadores siempre son importantísimos porque el presentador lo que hace es transferir la credibilidad que vosotras tenéis en ella, en este caso, y la que yo tengo en ella. Con lo cual nos pone un poco en contacto, lo mismo que ha hecho a través de Julia, a la que agradezco que me permita hablarnos esta tarde. Vosotros, a poco que seáis observadores, os habéis dado cuenta de que yo soy minusválido, ¿no? Yo espero que dentro de una hora, cuando termine de contaros todo... Eso lo han intentado muchos y no lo han conseguido. Bueno, pues que observéis de que, a pesar de eso, soy feliz. Es decir, yo os vengo a contarles que soy feliz. Y vais a pensar ahora mismo, pues anda, pues menudo plan que traemos, ¿no? Que viene aquí a tirarse el moquillo de que es feliz. Como decía Merche, yo tengo 57 años, nací el 16 de octubre del año 1957, pero en realidad tengo un poquito menos, tengo 11 meses menos de vida. Y es porque el 8 de septiembre de 1958, ya yo daba unos pasitos, llegó mi madre, me echó la siesta, y cuando me fue a levantar de la siesta, tenía mucha fiebre y me caí. Y en ese momento cambió radicalmente mi vida. Todas os acordaréis o habéis oído hablar de la poliomielitis, sí. Una enfermedad que azotó sobre todo las zonas más pobres de España y de otros muchos países. Y bueno, no había vacunas, sobre todo en los pueblos, sí, me cogí la plaza de minusválido desde aquel día. No está mal porque puedes aparcar donde te dé la gana. No pagas el impuesto de circulación. Te desgravan casi un 10% el impuesto de la renta sobre las personas físicas y no haces cola en Poraventura. Tú vas allí con la silla. No llegas al 1,40. Por eso, no hay ningún problema, ¿no? Pero fijaos una cosa, no hace mucho tiempo, pues igual hace un año y pico, pues hablando con una psicóloga, charlando, ¿no? Me preguntó de que si yo había sido feliz de pequeño. Y yo la dije, pero con toda la sinceridad del mundo, de que sí, que yo recuerdo mi infancia muy feliz. Y ella, que sabía perfectamente mi vida, porque además era amiga, me dice, tú estás mal. Dice, tú no has podido ser feliz en tu infancia. Dice, si tenemos en cuenta de que te has pasado más del 90% del tiempo en hospitales, operación tras operación, dolores tras dolores, torturas tras torturas, y sobre todo acordaros que entonces los hospitales no eran como ahora. No. Ahora la cultura del dolor parece que te la tienen que suprimir. O sea, todos los dolores, esta mañana la han hecho a mi madre una colonoscopia y la mujer salía contentísima porque no había notado nada. Bueno, pues entonces pasar por al lado de un quirófano de traumatología era como pasar por una fragua. Golpe arriba, golpe abajo, le machacaban, ¿no? Y sobre todo, me decían, no podía ser feliz porque yo realmente hasta que no tuve 14, 15 años y vine a vivir a Valladolid, yo nací en Dueñas, ahí al lado, 30 kilómetros, pero parece mentira que con 30 kilómetros solo de distancia la diferencia de mentalidad, la diferencia de muchas cosas, sobre todo en el año 57, fuese tan abismal, ¿no? Yo no tuve amigos hasta que no vine aquí a Valladolid y era porque yo no podía correr, no podía saltar, no podía jugar al fútbol, no podía ir a pegar a las chicas, etcétera, etcétera. Y claro, yo no tenía amigos. Y fijaos, esta psicóloga me dice, tienes que ver si realmente tú fuiste feliz o no. Dice, eso es muy fácil, que cógete todas las fotografías que tú tengas de pequeño e intenta con un programa acercarte la mirada. Oye, pues lo hice. Os puedo garantizar que no hay una foto en que mi mirada sea tremendamente triste. Triste. Y fijaos por donde yo me di cuenta de que el único que se dio cuenta de esa soledad y de esa tristeza fue mi abuelo paterno, que se llamaba Trinitario, un nombre que no creo que hayáis oído mucho. Trinitario. Habréis oído Trinidad, Trinitario. Hay dos, de Fuente la Peña, por ahí, en Zamora. No, de la provincia de León. Bueno, pues mira, no hay mucha distancia. Mi abuelo, ¿sabéis cómo me llamaba de pequeño? Caraseria. Él supo darse cuenta de la tristeza que yo tuve durante toda mi infancia. Como os digo, yo pasé muchos dolores, muchos sufrimientos, muchas putadas, y sobre todo lo que a mí me llegó un poco a trastocar un poquito era que, a pesar de que en el Hospital del Rey de Madrid me lo hacían pasar mal,
me costaba volver a mi pueblo. Y me di cuenta por qué me costaba, y me costaba porque yo en el Hospital del Rey era uno más. Incluso en algunos momentos me sentía yo por encima de los demás, porque los demás estaban peor que yo. Y cuando llegaba a mi pueblo era el diferente, el cojito, el tullido, ¿no? Era no poder... Yo me acuerdo cuando empecé a ir al colegio que los niños su mayor divertimento era ver cómo me costaba levantarme del suelo, y entonces lo que hacían era empujarme y me tiraban. Entonces, pues bueno, yo creo que en aquel momento ya empecé a heredar los genes de mi madre, a la cual quiero, admiro y bueno, estaré agradecido de por vida, no solo por ser mi madre, sino por lo que he hecho por mí. Heredé los genes y convencí al profesor, era muy pequeñito, como Conchi más o menos, de que me dejase salir un poquito antes que los chicos, que los demás chicos, porque les decía, es que cuando salimos todos juntos sin querer me empujan y me tiran. Me dijo el profesor, oye, pues bien. Y entonces me dejaba salir unos segundos antes, y la primera vez, y me vais a perdonar, lo que hice fue salir a la puerta, y entonces no había bastones, había cachacos como los de los pastores. Sí. Me escondí detrás de una puerta, cuando salían todos corriendo, les ponía la cachava, se caían al suelo, me tiraba encima y lo llevábamos entre nosotros a y yo recibía todas, pero empezaron a respetarme. Ellos también cobraban. Y el profesor nunca se creía de que era yo el que provocaba eso. ¿Cómo iba a ser el cojito, no? La cuestión es que poco a poco pues intenté ganarme el respeto, empecé a ir a Madrid, pero yo no os vengo a contar, bueno, las mil y una vicisitudes, luego posteriormente. Mi vida cambió en dos momentos clave. Uno fue cuando nos trasladamos de Doñas a Valladolid, porque mi madre veía que, para empezar, mi padre trabajaba aquí en la construcción y tenía que ir en una moto, en una Derby de 50 centímetros, vamos, una plumilla que cualquier coche con el aire lo podía tirar por la carretera nacional antigua, a Palencia, ¿os acordáis? Podía hacer que mi padre dejase de sufrir todos los días ir y venir con el frío del invierno y darme un pequeño futuro a mí, porque el futuro en mi pueblo lo que me aguardaba era ser o zapatero remendón o limpiabotas o algo similar, porque puestos administrativos no había mucho, precisamente. Y el otro momento fue que yo dejé de ir al Hospital del Rey porque construyeron La Paz, la ciudad sanitaria de La Paz, y allí habilitaron un pabellón de traumatología pues, para todo para este tema, ¿no? El Hospital del Rey era un hospital pequeñito, en donde yo siempre digo que era la flor innata de las enfermedades infecciosas. Estábamos mezclados gente con tuberculosis, con fiebres hemorrágicas del sudeste asiático, porque había muchos militares americanos que venían a las bases de la guerra del Vietnam, fiebres tifoideas, bueno, lo mejorcito de las enfermedades, ¿no? Pero gracias a Dios nadie nos contagiamos de otras cosas que las que teníamos. Y pasamos a La Paz, a un sitio, pasamos desde un momento, desde un pueblecito pequeño como es Doñas, a una ciudad grande como Valladolid, y desde un hospital pequeñito como era el Hospital del Rey, a un gran centro hospitalario como era La Paz. Y allí, como los médicos en Palencia pues eran muy hábiles, bueno, os podría contar alguna anécdota y luego ya paso a lo que yo os quiero contar hoy. Allí cuando a mí me dio la polio, pues la teoría del médico era que para que yo cogiese fuerza en las piernas, esta pierna se me quedó totalmente sin movilización, sin músculos y tal, y esta otra, bueno, fue tirando poquito a poco. Hasta hace poco tiempo yo andaba con bastones, y él tenía la idea peregrina de que comprasen mis padres una silla de mimbre, pequeñita, la cargasen de piedras, y todos los días yo con la silla para arriba, para abajo, para arriba. Pues imagínense un niño de 3 o 4 años con una silla con tanto peso, pues mi columna pues la podéis ver un poquito así como está, ¿no? Si a eso le añades si no tener fuerza en las piernas, pues el cuadro es perfecto. La cuestión es que también, para coger fuerza, cada día subía el practicante del pueblo, ¿os acordáis? La tesis se le llamaba practicante, ¿no? Sí. Le sacaba sangre a mi padre y me la inyectaba a mí directamente, o sea, en vena. Y al día siguiente a mi madre. Un día a uno y otra vez. Y cuando llevamos una semana más o menos haciendo eso, se le ocurrió la brillante idea de preguntarle a mi madre que si yo era hijo de mi padre. Porque claro, si no hubiera sido hijo de mi padre, me hubiera muerto. Pero tuvo el hombre un detalle de por lo menos a la semana preguntar. La cuestión es que nos vinimos aquí a Valladolid. A mí me intentaron operar de la columna, me operaron una vez. Al año de hacerme la operación se estropeó, y para esa operación inyectaban un líquido que paralizaba temporalmente la médula espinal para no dañarla. Y al estropearse la operación y tenérmela que hacer rápidamente, pues como máximo en un año después, porque si no se endurecían los huesos, ya llegaba a la adolescencia y los huesos se ponían duros,
entonces me volvieron a operar y fijaos que me tuvieron que inyectar más líquido de ese porque se eliminaba muy rápido, muy lentamente, perdón. Y yo recuerdo, yo he soñado en muchas operaciones que me han hecho y yo he tenido sueños, pero como aquel fue diferente porque yo soñé que de repente era un globo que me había elevado encima del techo del quirófano, que había allí un individuo que le estaban operando, que en un momento determinado tanto los médicos como los ATS que estaban allí empezaron a correr, a asustarse, había mucho follón, yo no entendía nada, yo estaba soñando, ¿no? Y de repente me marché de ese quirófano, entré en una oscuridad tremenda en donde sentí mucha angustia, mucha ansiedad, algo que nunca había yo notado ni había visto jamás, ni había sentido eso, ¿no? Fui avanzando en una total oscuridad hasta que en un momento determinado, cuando yo veía, imaginaos como cuando empieza a amanecer, ¿no? Cuando empieza a vislumbrarse la luz, y de repente cuando estaba a punto de llegar a esa luz, pues me paré, eché marcha atrás, volví a ese quirófano otra vez, volví a ver la intervención y vi como al individuo que estaba allí en la cama, en la mesa de operaciones, le trasladaban en una cama y le metían en una UBI, ¿no? En un sitio, yo no sabía que era UBI o lo que era un sitio donde había muchos enfermos, así en forma circular. Bueno, pues se quedó como un sueño más de los que puedes tener, ¿no? Pero al año yo ya estaba recuperado de aquella intervención y en La Paz, en vez de estar ingresado, cuando ibas a las consultas, te pagaban 800 pesetas para poder estar a pensión al lado, en un barrio al lado. Y ese día, como el hospital estaba al lado del Santiago Bernabéu, muy cerca del Santiago Bernabéu, y yo soy un madridista de siempre. Oye, algo bueno tenía que tener. Y entonces yo iba esa tarde a ver un entrenamiento del Real Madrid que hacían en la tarde. Pero al pasar por La Paz, que está justo en el medio del barrio Begoña, la ciudad deportiva antigua de Madrid, pues al pasar por el pabellón me encontré en la puerta fumándose un cigarro a mi médico, al doctor Sánchez Girón, y ya me quedé hablando con él y le conté la película de lo que había soñado. Dice, ¿tienes mucha prisa? Y yo, bueno, dice, vamos a tomar una caña a la cafetería. Y vamos a la cafetería, empezamos a echar, cuéntame, a ver. Le empecé a preguntar. Dice, ¿tienes prisa? Y digo, no tengo nada que hacer hasta que llegue la pensión. Y dice, vamos a buscar tu historia. Buscó mi historia, buscó unos archivos, y dice, vete conmigo. Y me llevó en un sitio donde jamás había estado ni en La Paz, ¿no? Me senté en una mesa, puso un proyector de esos antiguos, metió una especie de cartucho, algo así, y yo empecé a ver las imágenes de un quirófano, y al poco tiempo se me heló la sangre, y ahora todavía se me ponen los pelos de punta, porque en un momento dado de esa grabación, yo empecé a ver las mismas imágenes que recordaba de mi sueño, las estaba viendo en la imagen de ese proyector. Es decir, lo que yo había soñado no lo había soñado. Había tenido lo que luego aprendí a decir que había sido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Bueno, pues os puedo garantizar que aquello cambió radicalmente mi vida, pero radical. Me entró una tremenda prisa. Yo aprobé unas oposiciones para trabajar en el hospital clínico, aquí de Valladolid. Genial. Pero luego ahora os vais a alucinar, porque a través de un amigo me introduje en un grupo de danzas. Imaginaros un poco de grupo de danzas, si se puede pintar. El señor que lo dirigía me dijo, oye, necesitamos gente, sobre todo un individuo que me controle los trajes de las chicas, porque me les han cedido de la sección femenina antigua, dice, y hay que cuidarles al máximo. Y me dice, y tienes la potestad para tomar las medidas, para probar los trajes y para todo. Dije, entonces me apunto. Bueno, pues me metí en el grupo de danzas, luego hicimos un grupo de canto y empezamos a cantar y a hacer actuaciones. Se llamó el Grupo Alienzo y ha sido uno de los más importantes que ha habido aquí en Valladolid, en Castilla y León. Ahí en ese grupo mi vida también cambió, conocí a la que posteriormente me casé con ella, mi exmujer, tuve una hija. Disfruté un montón con ese grupo, nos seguimos miles y miles de kilómetros por todo el mundo. Yo ya había empezado a tener amigos, ya para mí el tener amigos era importantísimo y siempre lo ha sido, precisamente porque no les había tenido. Luego me dediqué a la política, posteriormente al mundo de la empresa, posteriormente me dediqué al mundo del deporte. Cuando ya tenía 38 años, a través del partido político quisimos hacer un trabajo sobre las barreras arquitectónicas en los edificios públicos de Valladolid y contacté con Aspaí, y allí estaban creando un grupo de baloncesto, un equipo de baloncesto de silla de ruedas,
y el que es su presidente entonces, el que es ahora el íntimo amigo mío, José Antonio, me dijo, ¿por qué no pruebas? Digo, yo lo único que me he sentado en una silla de ruedas, entonces, era cuando trabajaba en el hospital por las noches, en urgencias, pasaría a fumar un cigarro a la rampa. Yo me sentaba en la silla y estaba ahí como Dios. Bueno, pues en ese grupo, en ese equipo, primero jugué, disfruté muchísimo jugando, pero luego me llegó ya la edad de retirarme. Fui jefe de prensa del club, director general, todavía sigo siendo de un club que mueve todos los años más de 300.000 euros, que cuesta a Dios y ayuda a encontrarles. Hemos sido campeones de Europa, campeones de la Liga Española, nos han dado el premio al deporte de Castilla y León. Pero yo cada cierto tiempo tenía que cambiar, también he dado conferencias, aparte de las que hago ahora, y de repente me puse a escribir. Y escribí un libro hace 3 o 4 años, y ahora me he dedicado a escribir este libro, y os cuento, Merche lo sabe perfectamente, por qué escribí este libro. Alguien de Cataluña, un canalizador, vino a darnos un curso en la Asociación Ergo, que es otra de las actividades que creamos hace un año. Y este hombre venía a darnos un curso sobre el plan de marketing de tu vida, es decir, saber cuál es tu misión en esta vida. Es decir, deambulamos por la vida y realmente no sabemos para qué estamos aquí, por qué coños estamos aquí. Somos como una gallina sin cabeza, es decir, estamos por la vida, trabajamos en lo que nos sale, pero realmente no sabemos ni para qué estamos ni por qué estamos para hacer eso. Entonces me apunté al curso y después de muchas pruebas que no voy a explicar, llegó a las 10 plazas que solo había para hacer el curso y les preguntó a todos los que estaban, lo mismo que hizo conmigo, lo hizo con todos, estoy contando la parte mía. Dice, bueno, todos sabéis a lo que se tiene que dedicar Julio, ¿no? ¿Cuál es su misión en la vida? Y todos dijeron, sí. Y coincidían de que la misión mía era contar mi vida. Y yo le decía, se llama Carlos. Digo, Carlos, ¿qué se voy a ser el apestado? Si cada uno que se cruce en mi camino le cuento mi vida, va a decir, este es el cansino, el pesado, ¿no? Y me dijo, tienes que buscar la forma, o bien en conferencias, o bien en un libro, o bien como tú lo hagas, para que transmitas a la gente. Y le expliques, tu vida puede quitar los esques a la gente. Es que soy demasiado mayor para hacer las cosas. Es que demasiado rubio para hacer lo otro. Es que estoy muy cansado. Es que no me apetece. ¿Sabéis lo que son los esquemas? Sí. Todas esas disculpas que nos ponemos para no ser felices. Entonces, yo me he encargado, y esa es la misión que traigo esta tarde aquí, lo mismo que en cada una de las charlas que estamos haciendo, un montón de ellas, no para venderos el libro, que quiera lo compra y el que no quiera no lo compra. Libros, para que veáis el formato es así. Este es de Merche y Maruja, y Maruja. Mi hermana ahora lo tiene, ¿no? También. Pero uno solo, no compramos uno para todo. Porque mi libro, mi historia es una disculpa. El libro lo que contiene es lo que yo he dado en llamar los principios básicos para conseguir ese estado emocional que llamamos felicidad. ¿Alguien de vosotras me podría definir qué es la felicidad? ¿A qué es complicado? Enseguida identificamos felicidad con esos momentos de fuegos artificiales cuando te dan esa buena noticia o te sale eso bien y ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Y que dura tan poco que parece como que se te escapa de las manos, ¿no? ¿Alguien está en felicidad permanente? Que si no me apunto yo, vea eso. No. La felicidad no es una emoción, la felicidad no es un sentimiento, es un estado emocional. ¿Por qué es un estado emocional? Porque nos puede servir tanto los momentos buenos como los momentos malos. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que identificamos la felicidad con los momentos buenos nada más. Y creemos que los momentos malos son para castigarnos y no podemos ser felices. Yo os voy a hablar de algunos de estos principios que son fundamentales, que son tan tontos, que todos les sabemos, pero no lo hacemos ni caso. Es decir, yo recuerdo cuando tenía 8, 9, 10 años aproximadamente, cuando me hacían eso los niños, cuando no tenía amigos, cuando eso de tener novietas era imposible, porque ¿qué niña iba a querer estar con el cojo? Ninguna. Yo me rebelaba. Y fijaos, yo no sé si creía en Dios o no creía en Dios o lo que dejaba de hacer, pero había veces que lloraba por las noches y le decía a Dios que por qué me había tocado a mí. Y me daba de cabezazos.
Y por eso tenía la mirada triste, porque no aceptaba mi situación. Porque el primer pilar fundamental para ser felices en la vida, es decir, para no ser feliz aquí cuando están las cosas genial y estar en una depresión cuando las cosas no nos van bien, lo que tenemos que conseguir es el equilibrio. Es decir, ni esos fuegos artificiales, ni esos macroorgasmos cuando las cosas están bien, ni esas depresiones y ser una ruina cuando las cosas se tuercen. Yo siempre pongo el ejemplo, y me lo vais a permitir que le haga muy rápido, y me vais marcando un poco la hora porque yo puedo seguir hablando así horas. Yo he tenido un mes de abril que podrías decir, bueno, la hostia, con perdón, que soy muy de pueblo. El 8 de abril fue el 15º aniversario del club. Organizamos un acto en el Teatro Zorrilla, que trajimos 4 de los mejores grupos, entre ellos el nuevo Mestre de Jugularía, que conoceréis. Ah, sí. Bueno, eran mis ídolos de siempre, porque como me han dedicado a la música folk, mis ídolos, y en ese acto, pues como yo era el que lo presentaba, me hicieron la jugarreta de permitirme cantar con ellos. Imaginad, en público y cantar con el nuevo Mestre de Jugularía. Eso era un sueño desde joven. Y luego, y cuando ya iba a despedir el acto, pues mi club me hizo un homenaje a mis espaldas. En pocas horas se había cumplido 2 sueños tremendos. Fui tremendamente feliz. Pero una semana más tarde presentamos oficialmente el libro y se reunieron pues, más de 200 personas en el Hotel NH, de amigos, familiares, de todas las épocas de mi vida, y para mí fue un momento tremendo, porque ya no por el libro en sí, sino decir que la gente había sido capaz de conservar la amistad de un montón de gente a lo largo de mi vida, y fue un momento maravilloso. Pero una semana más tarde nos entregaron en el Miguel Delibes el premio al deporte de los premios Castilla y León, y eso era un sueño de 20 años persiguiéndolo, ¿no? Pero pocos días después jugamos la fase final de la Copa de Europa en Zaragoza, y con un equipo medio deshecho por las lesiones llegamos a la final y fuimos subcampeones de Europa. O sea, abril perfecto, ¿verdad? Yo tendría que estar, saliendo. Pues llegó mayo, y la única pierna que me funcionaba un poquillo, esta, la derecha, pues empezó a decir que ya estaba muy cansada y que no quería seguir funcionando. Y se me doblaba y no conseguía andar, lo poco que podía andar con los bastones. Y entonces eso para mí era perder independencia, poder valerme por mí mismo, que es lo que yo siempre he perseguido en mi vida, ¿no? Poco tiempo después empezamos a ver cómo mi madre, a la que adoro, pues empezó a deteriorarse, empezó a estar en una situación muy complicada. Hoy ha sido capaz de sobrepasar el primer round con la colonoscopia que le han hecho, visto que no está la cosa tan mal. Mañana le hacen una gastroscopia, seguirá el segundo asalto. Entonces, se han pasado momentos muy jodidos en el mes de mayo, y podría decir, fijaos lo que es la vida, ¿no? De estar aquí en abril a estar aquí abajo en mayo. Yo os puedo garantizar que ni me subí por las paredes en abril, y a pesar de la tristeza de ver a tu madre tan jodidilla, me han tenido que poner una transfusión incluso, tampoco he estado ahí abajo, porque es lo que yo os quiero transmitir. Lo importante, lo fundamental para poder ser felices en la vida es que aceptemos lo que nos llega. Dice el proverbio, y lo habéis oído, el proverbio oriental, que aunque te gusten mucho las naranjas, si por el camino te encuentras limones, te haces una limonada, te la tomas a tomar y tiras para. Sí. O como decía un buen amigo, un maestro que tuve, un maestro que murió, era más joven que yo, pero fue mi maestro en la vida, siempre decía, era cubano, decía, hermano, para adelante y para atrás ni para tomar impulso. Porque a la vida hay que echarle un par de ovarios, que sois mayoría, nosotros nos quedamos, somos menos, hay que echen un par de ovarios y hay que tirar para adelante aceptando lo que nos llega, porque lo que te llega, dice también que lo que viene conviene. Es decir, no sabemos por qué, si es Dios, el universo, la fuente, lo que queramos llamar, nos da a cada uno lo que necesitamos para cumplir nuestra misión en este mundo. Pero nosotros que somos la mamá de Tarzán, nos creemos que sabemos todo. No entendemos cuando te da la polio o cuando tienes, no estoy hablando solo de cuestiones físicas, estoy hablando también de cuestiones emocionales. Cuando tienes una separación, como me pasó a mí, pues yo cuando me separé, cuando mi mujer dijo, bueno, pues yo creo que me gusta más este otro que tú, pues oye, yo lo sufrí. Pero bendigo la hora en que ocurrió aquello, porque si no, no hubiera conocido años después a Concha. Y hubiera sabido lo que es el amor de verdad y la felicidad de verdad.
Una me dio una hija increíble, pero gracias a que ella dimitió de ser mi mujer, encontré a Concha. Entonces no sabemos por qué nos llegan las cosas, no sabemos por qué nos viene ese puñetero dolor, o no sabemos por qué nuestra pareja nos abandona, o no sabemos por qué estamos esos estados anímicos que nos caen, o por qué en un momento determinado nos despiden y nos quedamos en el paro, o por qué tenemos que pasar las cancanutas con poco dinero. No sirve de nada, por más que te des de cabezazos contra la pared. Lo único que puedes ganar es que te lleven a urgencias. La aceptación, aceptar lo que te llegue, sea lo que se llegue. Yo siempre hago el mismo planteamiento. Cuando empecé a notar que iba, por lo poco que podía andar, veía que esta pierna se me doblaba y le hacía Concha, uy, esta ya. Ella es testigo, me encabronaba, ¿verdad? Dije, joder, coño, le decía al de arriba, ya está bien. Entretente con otro, porque si llevas toda la puñetera vida, porque en todo eso que os contáis es un resumen, en el libro os cuento un poco más, y en forma muchas veces graciosa, de las circunstancias, pero también hay que reírse de lo que te viene, ¿no? Digo, coño, déjame un poco de descanso. Pero fijaos, llegó un determinado momento, dije, ¿qué libro he escrito yo? Que no te acojono en la vida, ¿me va a acojonar esto? Pues no, pues tendré que estar más tiempo sentado en la silla, no me podré levantar, no podré descansar los riñones, me buscaré la vida. Buscaré la forma de seguir viviendo, porque no sirve de nada cabrearnos. O sea, recordad, el primer factor decisivo para conseguir la felicidad, que no es eso salariales, sino de ser feliz, de disfrutar, es aceptar lo que te llegue. El segundo factor, os acordaréis de lo que os voy diciendo, es sencillo. ¿Qué nos pasa? Voy a ser feliz cuando llegue a la adolescencia, nos decimos. Cuando sea mayor voy a ser feliz. Cuando tenga novia voy a ser, o novio, voy a ser feliz. Cuando me case, qué feliz voy a ser. Cuando encuentre mi primer trabajo va a ser maravilloso. Cuando me compre el piso, cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz. Cuando pague la hipoteca voy a ser feliz. Cuando me jubile va a ser la repera. ¿Y cuando te entierre? ¿Os dais cuenta de que vamos posponiendo cuándo vamos a ser felices? ¿Os acordáis ese ejemplo de cuando al burro le ponían la zanahoria para que andase? Hacemos lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre en el futuro. Y el futuro no existe. Lo único real es el ahora. Hay que ser felices ahora. Ahora. Es que, aunque yo ayer estuvimos dando pues, algo parecido en Iscar, y yo les decía a la gente, no sé si había unas 40 y pico personas, no sé, yo les decía, aunque dentro de una hora volviese a dar la misma charla, con las mismas personas, dijese lo mismo, exactamente, no se repetía el mismo momento, porque igual yo no lo decía con la misma emoción, o las personas que estaban cansadas y no lo recibían exactamente igual. El instante este en que yo os estoy hablando no se vuelve a repetir, y no podemos ahorrar en eso. ¿Cuánto tiempo perdemos? Precisamente la misión que tenemos los minusválidos, discapacitados, no sé cómo nos han llamado tantas cosas, los tullidos, no sé qué, es deciros a las personas que físicamente estáis bien, que estáis desperdiciando vuestra vida. Que todos los días, simplemente por el mero hecho de que podáis dar un paso detrás de otro, tenéis que estar tremendamente agradecidos. Que todas las mañanas tenéis que decirle a Dios o a lo que creáis. Gracias. Porque como decía mi difunto padre, estamos aquí, Julia, con permiso del enterrador. Sí. La salud está bien, pero en un instante la podemos perder. Y luego nos arrepentimos. ¿Por qué no comería yo aquella tarta? Y voy a esperar a comer la tarta cuando me han dicho que soy diabético. Mi padre decía, media vida pasando hambre cuando los años del hambre, después de la guerra, no podía comer, y ahora que puedo comer me dice el médico que no puedo probar la grasa ni los dulces ni nada. Disfrutar el momento ya. Ese amigo cubano que yo os hablaba, que fue mi maestro, me decía un día, precisamente aquí en la sala Borja, un día charlando ahí cerca de la sala Borja, me decía, hermano, es que en la vida hay cosas en las que se puede ahorrar y cosas en las que no se debe de ahorrar. Y yo no lo entendía, me puso un ejemplo muy claro. Dice, hermano, si todos los días ahorras una peseta, entonces era cuando estábamos con la peseta, ¿cuántas pesetas tendrás a final de año?
pero por 365. Dice, correcto. Dice, y si cada día, y me permitís la expresión, y si cada día te ahorras un polvo, ¿cuántos habrás echado a final de año? Si hay cosas en la vida que se puede ahorrar y es bueno ahorrar, pero otras cosas no. Y hay que disfrutarlas en el momento en que se escapa. Y eso es parte de la felicidad. Dejar convencionalismo, dejar historias, dejar todo y decir, ¿qué es lo que me apetece ahora? ¿Dar un paseo? Pues doy un paseo. ¿Qué me apetece? ¿Tomarme un vino? Me tomo un vino. Aunque el médico haya dicho que no puedo tomar vino. Que los médicos yo creo que les ha puesto aquí les ha puesto el mundo para jodernos la vida. Es decir, no nos prohíben los repollos, ni las berzas, ni todo eso. No, nos prohíben lo mejor. Hace un tiempo me hicieron a mí una curva de glucemia y me dice, tú vas a ser diabético. Además, tu padre fue diabético, tu madre es diabética, tú vas a ser diabético. Pues yo no voy a ser diabético. Por lo que me gusta a mí el dulce, pues ya me dirán cuando sea diabético. Pero si yo llego a hacer caso en aquel momento, pues llevaría 6 o 7 años ya, porque me hubiera privado de un montón de gozadas. Que llega un momento y no puedo por cuestión de salud, pues bueno, pues ya llegará. Porque, ¿os dais cuenta? Dentro de todo lo que os estoy diciendo de disfrutar de la hora, es que nos pasamos media vida culpándonos por lo que hicimos y no hicimos en el pasado, y culpándonos de eso y preocupándonos por lo que va a venir. Cuando no tenemos ni puñetera idea, ni siquiera estos que les pagan tanto dinero en la televisión aciertan, ni los economistas cuando llegan las crisis, no aciertan nunca. El futuro es virtual, no existe. Nos va a llegar de forma diferente a lo que pensemos, sea en bueno o en malo. ¿Me doy cuenta? Y nos pasamos preocupándonos. ¿Y preocupándonos qué significa? Ocupándonos antes de. ¿Qué viene mal el futuro? Bueno, pues vamos a disfrutar ahora, mientras llegue. No, estamos rumiando, como dice mi madre, dándole vueltas al tocadiscos. Todo lo malo que nos puede venir, todo lo que va a pasar, todo lo que sigue. Y no disfrutamos. Nuestra misión en esta vida, no sé si lo dice la religión católica, la protestante, la musulmana, lo que sea, nuestra misión en este valle de alegrías, que no de lágrimas, es ser felices. Yo no entiendo, yo tengo un concepto concreto de lo que es mi Dios, lo que yo entiendo por mi Dios, que es como yo, que yo no entiendo que Dios sea ese Dios que nos visten de malo. Tú has hecho no sé qué, vas al purgatorio o vas al infierno. Y si piensas esto, si te masturbas te vas a quedar ciego. Si no sé qué, no sé cuántos. Si el otro no sé qué, siempre amenazando. Cuando llegue el día del juicio final, ¿alguien ha vuelto a contárnoslo? No, creo que no estoy cometiendo ningún sacrilegio diciendo lo que os digo. Yo creo en un Dios que va a estar a tu lado en el camino. Y además hay un problema que lo dices. Si supieras quién te acompaña en tu camino, no tendrías miedo de nada. Y no tener miedo es fundamental también para ser feliz. Otro factor importante. Si vives acojonado. Y nos acojonan con datos macroeconómicos, microeconómicos, de paro, de política, de historias. No vivimos acojonados. Decidlo de verdad. Miedo a todo. A que si salgo hoy con un vestido bueno, imaginar, mi madre tiene tantos años, mi padre hace 6 se murió. Es que si la ven con unos colorines, con un vestido de colorines, ¿qué dirán? Creo que eso ya es, nuestras generaciones posteriores lo hemos sobrepasado. Pero en la mente pasa exactamente lo mismo. ¿El qué dirán? ¿Qué pasa? Que el vecino, la vecina, el del otro lado, el sobrino, te va a pagar las facturas de tu casa. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te va a importar lo que diga él? Te tiene que importar lo que te salga aquí, la intuición, lo que tú sientes que debes hacer. Y eso es fundamental. Vivir tu vida, no vivas la vida que quieren los demás que vivas. Vive la tuya. Otro factor importante. Yo os voy a contar para eso pues una historia que probablemente la hayáis oído, la habréis visto en vídeos o lo que sea. Si alguno estáis, el que quiera marcharse se marcha, sin ningún problema. Vosotros sabéis lo que es, conocéis, habéis visto lo que es un águila real, ¿no? ¿Sabéis cuántos años vive el águila real? Unos, como el ser humano más o menos, alrededor de unos 80 años. Pero ojo,
a esas edades solo llega entre un 15 y un 20% de las águilas reales. Porque cuando llega a sus 40, 40 y pico años más o menos, se le empieza el pico a encorvar, es decir, se le gira, se le cierra más, con lo cual le empieza a costar comer, desgarrar las presas que consigue. Las garras también se les ponen todavía más curvas, entonces apenas pueden agarrar o pueden apoyarse y demás. El plumaje empieza a perder consistencia y empieza a tener dificultades para volar. Ya no es ese águila majestuosa que ataca a cualquier ave que se le cruza y la caza, ¿no? Empieza a tener un problema de deterioro y ahí la inmensa mayoría de ellas lo que hacen es esconderse en lo más oscuro del bosque, la selva, de donde coños estén, y ahí se mueren de hambre. Pero hay algunas que en el último instante consiguen levantar el vuelo y se suben a los riscos más altos que puedan encontrar y pasmaros con lo que hacen. Con las garras empiezan a arrancarse el plumaje, pero arrancarse, se ensangrentan. Con el pico se arrancan las garras y por último se empiezan a golpear el pico contra la pared, contra la roca, hasta que se les desprende el pico. Y ahí aguantan 40 y tantos días, prácticamente al borde de la muerte por hambre, y se les empieza a regenerar el plumaje, empiezan a salir un poquito las garras, el pico, y al final se tiran, porque eso es tirarse del risco, y comienzan a volar otra vez. Y consiguen vivir otros 40 años, 30 y tantos, 40 años. ¿Qué os quiero contar con esto? ¿Qué sí me quiero yo hacer de esto? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que llegamos cuando somos jóvenes y tenemos un montón de sueños. Cuesta. Si ahora yo os preguntase uno a uno a cada uno de vosotros cuál es vuestro sueño, cuál es vuestro sueño de la juventud, os costaría, porque a mí me ha costado, Dios y ayuda. Yo me acuerdo cuando iba al cine en mi pueblo, cuando era pequeñito, y fijaos, iba con mis cachavas y veía una película del oeste y yo terminaba la película del oeste y yo salía por el pasillo siendo el sheriff. Yo vivía ser ese. Y si era de guerra, yo era el bueno, porque había matado a japoneses o más alemanes, que sea. Luego después te pasas la siguiente fase y ya cuando empiezas a ser adolescente, mi sueño era tener un BMW. Un BMW precioso y tal. Y recuerdo, aprobé las oposiciones para entrar a trabajar en el hospital y el primer día llego al jefe de personal, al señor Barona, mi tío majo que ya murió, y le pregunté que cuánto iba a ganar. Fue el momento en que empezó, ¿os acordáis del síndrome tóxico aquí? Bueno, pues a mí me tocó ese año empezar a trabajar en el hospital. Pasamos más miedo y cuando terminó el síndrome tóxico empezó el SIDA, 6 meses más tarde. O sea, dije, he venido en el momento justo, ¿no? Y le digo, señor Barona, ¿y cuál es el salario y tal? Y me dice el hombre, 38.500 pesetas al mes. Año 79-80. ¿Sabéis lo que pasó? Que al poco tiempo el BMW se me fumó de los sueños. Al llegar a casa, después de pasar lo del síndrome tóxico, yo estaba a prueba, en cierta forma, y ya me hicieron fijo. Y al hacerme fijo llegó mi padre y me dijo, creo que podemos comprar un cochecillo para que no te tengan que llevar los compañeros al trabajo o para que yo vivía en Los Pajarillos, imagínate Los Pajarillos al clínico. Pues para mí era una distancia bastante larga, aunque la andaba. Y fuimos a Basa y le preguntamos al comercial que cuál era el coche que daba más rápido en Fasa. Y dijeron que un R5 así pelado y blanco. Dije, apúntame ese. ¿Y sabéis lo que empecé yo a decir 3 meses más tarde, cuando ya tenía el R5? Que era mi independencia. ¿Que para qué quería un BMW? Si el R5 me lleva a los mismos sitios que el BMW. Y el seguro es más barato. Y las reparaciones más baratas. Y puedes aparcar más fácilmente. ¿Sabéis quién decía eso? Yo, que tenía el R5. El del BMW seguro que no lo decía. ¿Qué quiero deciros con eso? Que llega un momento en que empezamos a bajar los sueños esos que teníamos al tamaño del bolsillo. Y llega un momento, con el transcurso de la vida, que vas tapando tanto los sueños, las ilusiones, las ganas de hacer cosas, que nos plantamos unos a los 40, otros a los 50, otros a los 60, y estamos sin ilusiones, sin ganas de hacer cosas nuevas.
nos atiborramos a ver televisión. Los hombres llegan a un determinado momento a ver obras, o a echar la partida, o dar paseos, que si nos viera un extraterrestre los paseos que damos sin ir a ningún lado. Dirán, estos humanos son medio tontos, ¿dónde coños van? ¿Qué os quiero decir con eso? Que tenemos que mantener las ilusiones y las ganas de hacer cosas. Y creo que vosotros estáis en ese grupo. Venís, hacéis cosas con Julia, con Elche, Reiki, control mental, lo que sea, cosas. Imaginad, pasad mucho tiempo pensando, intentando recordar qué es lo que os gustaba cuando erais jóvenes. Y podéis decir, me encantaba bailar, pero es que ahora ya no puedo. Es que, ¿por qué? Si hasta yo con la silla algunas veces bailo. Recuerdo que en la última boda, con una prima mía, los giros que me pegaba yo ahí bailando y tal, y como Dios. Os pongo un ejemplo. Además, Conchi se ríe. Hace 20 y tantos días, la madre de Conchi está en una residencia en Santovenia. Y entonces nos mandaron un aviso de que se celebraba el 15 aniversario y que actuaban, que os vais a recordar ahí con algunos, los relámpagos. Sí. Relámpagos. Dije yo, aparte de ir a ver a la Vitorina, hay que ver los relámpagos. Llegamos allí, todo el mundo tal y cual, a un salón muy grande donde iban a tocar, pero yo no veía los relámpagos por ningún lado. Estaban los instrumentos colocados para actuar y de repente los que yo pensaba que eran 5 residentes se levantaron, llegaron, el que estaba en la batería se sentó en la batería, el otro cogió el bajo, se le colgó, el otro la rítmica y no sé qué, no sé cuántos. Tenían la misma edad que los residentes. Y de 70 y tantos, el más joven tenía 72 años y el mayor 78. Empezaron a tocar y sonaba aquello de puñetera madre. ¡Qué bueno! ¿Sabéis cuánto tiempo estuvieron tocando? Salvo 15 minutos de descanso. 2 horas. Incluso bailaban. Estaban con las guitarras, los 3 que estaban delante, estaba el teclado, el batería, y el bajo, la rítmica y el que, bueno, el otro, había 3. Hacían pasos de baile. Y estaban más servidos. Si tú les mirabas de cuello para abajo, mirabas de cuello para arriba, igual que los residentes. Y yo lo que pensaba era, ¿dónde está la diferencia? Si habían venido de Madrid en su furgoneta, sin cobrar, porque eran amigos del párroco de Santovenia, y se lo estaban pasando mejor que los residentes. Y ellos eran felices porque seguían cumpliendo su sueño de hacer música, de tocar música. El grupo se llama Fusión 60, eran 3 de los antiguos relámpagos, uno había muerto ya, y había por supuesto un hermano y otro de otro grupo, se llama Fusión 60, que me quedé con su teléfono, estuve hablando con ellos un rato, me encantó su filosofía y me decían, es que vivimos esto. Y veías a los residentes con su cara sin ilusión, sin ganas de nada, como aparcados allí. Porque lo que nos da la felicidad es que mantengamos los sueños haciendo lo que nos gusta. Que nos pasamos la vida. Yo muchas veces me planteo, yo tengo 57 años, y como digo la gente, digo, tengo que ver si tengo 57 años o he repetido el mismo año 57 veces. ¿No os dais cuenta que cuando nos pasa eso mucho, repetimos lo mismo y hacemos lo mismo, la misma monotonía y la misma rutina, y eso mata? Si mantuviésemos ese nivel que yo os digo de felicidad, que no se trata de estar arriba ni abajo, el mayor tiempo posible, duraríamos más, porque tendríamos más endorfinas en el cerebro, y eso nos mantendría más sanos, más libres, más con ganas de hacer cosas. La felicidad, quiero que se os meta en la cabeza ese día. La felicidad se puede tener. Yo digo en el libro, doy estas pautas y algunas, muchas más, que la felicidad es una decisión interna, que no tiene nada que ver con lo que nos rodea. Si tú decides ser feliz, los demás te van a ayudar a ser más feliz o un poco menos. Sí, y os entiendo, porque os van a llegar desgracias, enfermedades, problemas económicos, y que todo pasa. Cuando estamos jodidos, estamos hechos polvo.
tenemos que recordar, y a muchos os veo ahora cuando os miro y agachéis la mirada, y eso a mí lo que me indica es que o no queréis enfrentaros con la realidad, o es que es así. Cuando estéis en el peor momento, pensad que en este mundo todo acaba, todo pasa, hasta la propia vida. Es decir, cuando estéis mal, eso no va a ser eterno. Lo que pasa es que estamos tan metidos en el problema que creemos que es que siempre va a ser así, y no va a ser así. Si no, yo me habría muerto de asco hace 56 años. ¿Entendéis? Que se puede ser feliz independientemente de las circunstancias que te toca vivir. Pero si cuando te llega la circunstancia te acojonas y empiezas, ay, qué pobrecito, ay, esto no puede ser, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahí empiezas a ser del grupo de las águilas que se mueren con 40 y pico, 50 años. Ese maestro que os dije que me enseñó muchas cosas, decía que en las lápidas, cuando nos morimos, tenían que poner 3 fechas, no 2. La fecha en la que nacemos, la fecha en que morimos físicamente y la fecha en que dejamos de soñar, de ilusionarnos con las cosas. Ahí ya estás muerto. Ahí ya estás muerto. Yo he conocido ya a Julia. Julia tiene 80 y pico años. No, todavía no. Pero te queda poco, ¿no? Pero te da exactamente igual. 78. 78. Le había puesto ya 2 y pico más. La habéis observado porque la conocéis mucho más que yo, la mirada. Es una luchadora. Maruja. He compartido cursos con ella de hipnosis, de canalizadores de estos. Y es una crack. Nos dan un ejemplo vivo. Cuando me decían, tal vez Isidoro, tú puedes ser ejemplo, o de ejemplo pueden ser estas personas. Seguid su ejemplo, están vivas. Con 78 años. Y yo veo por ahí zombies con 30 y pico, con 20 y pico, con 40 y pico años. Zombies. Que su sueño es tener un trabajo fijo, por ejemplo. Yo siempre digo, mirad, si la ausencia de problemas da la felicidad, los seres más felices de esta vida, de este mundo, serían las vacas. ¿Vosotros veis la mirada de la vaca? ¿No sabéis parado a mirar la vaca? Que parece un americano mascando chicle, ¿no? Tumbada en la hierba, viendo pasar el tren. No cambia para nada. Ya puedes ir con el coche, con lo que sea. No cambia. Felices. Y fijaos una cosa. A la vaca la cogen, la meten en un establo, ¿no? Y todos los días la llevan del establo a donde la ordeñan. Ida, vuelta, ida y vuelta. Y vais viendo que el terreno, el camino, cada vez está más horadado, ¿no? Llega un momento que es súbita. Y nos reímos. Y no nos damos cuenta que a los seres humanos nos pasa lo mismo. Lo único que hemos sido un poquitín más listos y hemos asfaltado la calle. Pero vamos lo mismo, trabajo a casa, trabajo a casa, trabajo a casa, trabajo a casa. Y vamos a ser felices cuando nos jubilemos. Y 2 días más tarde te da un infarto y la has jodido. Tienes que ser feliz ahora. Y que no os acojone la vida. De verdad. Que no os acojone la vida. Mirad, a mí me ha ayudado mucho. Lo que pasa es que vosotras estáis ya en un grado muy alto. Y me gustaría, lo que vamos a hacer al final, que primero lo dirigiese. Vamos a hacer un apaño tú y yo. Ay, Dios. Julia, que tú sabes de control mental un montón. Bueno, con permiso de Conchita. Sí. No, es muy liberal, ¿eh? Es muy liberal. Fijaos, vosotros habéis oído hablar hablar del niño interior, ¿no? Es decir, dentro de cada uno de nosotros tenemos un niño interior que ha tenido que ir protegiéndose de muchas cosas. Es decir, cuando nacemos necesitamos amor, atención, aceptación, un montón de cosas. ¿Y qué ocurre? Que porque nuestros padres pues no lo saben, no saben hacerlo, los padres no tenemos ningún manual. Yo tengo una hija de 27, 28, ya casada y tal, y yo muchas veces después de leer muchas cosas, hasta la llamo por teléfono para decirle, cariño, perdóname, ¿por qué papá? ¿Por qué hice esto en una ocasión y metí la pata mucho? O sea, no tenemos un manual para saber. Pero fijaos, el niño interior lo que va haciendo es, en las etapas de desarrollo que se van cumpliendo, tenemos que irlas
cumpliendo perfectamente, porque si no, el niño interior se convierte en niño herido. Es decir, cuando un niño no recibe el amor que necesita, o la aceptación, o una serie de circunstancias, el niño se protege y se queda ahí enquistado en una parte de ese niño interior. Se crea un escudo porque tiene que seguir viviendo y sigue la siguiente fase de desarrollo y va cogiendo una serie de pequeños traumas, pequeños o grandes traumas, que lo que ocurre es que cuando llegamos a la adolescencia tenemos que liberar esos traumas, por eso somos tan rebeldes cuando somos adolescentes. Es decir, tenemos que acabar con una serie de traumas pequeñitos, que luego cuando somos adultos nos vemos con una facha de adultos, ¿no? Una pinta de señores y señoras bien puestos, pero dentro tenemos traumas infantiloides y nos comportamos con comportamientos infantiloides. Ay, pues menganita no me ha saludado hoy. Ay, pues la próxima vez no la digo yo nada. ¿Qué pasa eso? Mira este desgraciado de compañero, cómo le tira de la levita al jefe. Ese es que quiere un ascenso. Pues me va a quitar a mí el ascenso. Comportamientos. A ver si me entendéis, no lo voy a extender. Entonces, el niño interior se ha vuelto como las cebollas, creándose capas y capas y capas, porque tiene que defenderse en la vida, porque cree que debe defenderse en la vida. Entonces llegas a ser adulto, y el adulto, comparado con el niño interior, no se parece ni nada. O sea, tú no encuentras al niño interior dentro de ti ni alto de ti. Entonces, yo he estado trabajando mucho, porque si tú consigues sanar a tu niño interior, automáticamente tú sanas en el momento actual. Y os pongo un ejemplo. Imaginad, Julito, como me llamaban a mí de pequeño, ¿cuánto tiempo llevo hablando? ¿Una hora? Nada, os queda un poquito más, nada más. De pequeño, yo tenía pues, botas ortopédicas, un aparato en esta pierna que me llegaba hasta aquí, un corsé puesto en el cuerpo, y entonces siempre mi madre me decía: Julito, no te mojes. Si llueve, no te mojes. Si vas al río, no te mojes. Se refería a las botas, los aparatos, porque imaginad, mi padre ganaba 500 pesetas a la semana, al mes. Y unas botas ortopédicas costaban 2.000. Entonces había que conservar las botas y los aparatos el tiempo. Y a mí me encantaba el agua, siempre me ha encantado el agua, siempre. Pero ese programa que yo tenía de no te mojes, no te mojes. Yo iba con los amigos a algún pantano y yo era el que me asfixiaba, porque los pantanos no tienen muchos árboles, porque no me podía mojar. Siempre así. Y recuerdo hace 2 veranos, pues yo todavía intentaba caminar con los bastones por una zona del Parque de las Norias, no sé si lo conocéis. Y ahí yo andaba pues en un sitio donde no había coches, iba, venía. Y empecé un día de repente, cuando estaba pasando al lado de un aspersor, se encendió el aspersor. Y después del trabajo que ya había hecho con mi niño interior, automáticamente llegué, me metí debajo del aspersor, estuve media hora. Me soleaba cuando llegué a esa coche, se asustó porque se pensaba que me había caído a un sitio con agua. Disfruté como no había disfrutado nunca, os lo juro. Disfruté como un enano, incluso ya tan mojado, veía el sol y parecía que veía arcos iris por las gotas que tenía en los ojos. Todos los días, cayese quien cayese, iba al Parque de las Norias a andar, y a la 1, cuando se encendían los aspersores, Julio debajo. Ahora me voy a hartar, pues bueno, y ahora que ya han empezado, ahora porque me fallan las piernas, pues tendremos que ir con la silla, o de forma. Es decir, me di cuenta, y bueno, me lo dijo Conchi, que te has dado cuenta que has sanado a tu niño interior y tu niño interior te ha sanado a ti. Es decir, yo tengo ahora mismo comportamientos infantiles, como debemos de ser infantiles porque somos niños. Tenemos que dejar esa seriedad de, ay, es que tengo que comportarme así, ay, es que tengo que hacer esto, es que tengo, ¿qué coño tienes que hacer? Tienes que disfrutar y ser feliz, punto. Dios, el universo no te obliga a nada más. Todo lo demás son imposiciones humanas. Entonces, para acabar, luego remato un poquito, quiero, Julia, si quieres, si no lo hago yo a mi forma, que se relaje. Un poquito. Un poquito como siempre. Es que no sé cómo más siempre. 14 minutos. Ostras, no, si no, luego me pegáis. Nada, pues
algo así como para relajarles, que yo luego les quiero conducir a un sitio, que me imagino que también lo haréis. Bueno, lo ponemos así. Venga, cerradme los ojos. Cerradme los ojos. Mucha luz aquí, pero bueno, como sois profesionales de esto, ¿no? ¿Qué os voy a enseñar yo? Nosotros lo hacemos a oscuras y con música. Ah, bueno, pues esta pedalillo. Yo lo que quiero simplemente es hacer una cosa con el niño interior. Pues es igual, venga. Yo Ojos cerrados, postura cómoda. Sí, en el libro hay al final como un... Bueno, aquí. No os preocupéis que no voy a dar toquitas a ninguno. En el libro No te al final... abraces, Maruja. Y nada, más y nada encima, nada, eso es. En el libro hay un epílogo al final, espera, no me cerré los ojos todavía, que en un libro que trata, para hablar del niño interior tendrías que dedicarle un libro entero, o sea, porque llevan fases de desarrollo, un montón de cosas, ¿no? Entonces simplemente al final del libro hay un epílogo de cómo empezar a tratar con el niño interior, pero es muy por encima. Pero yo lo que quiero es que hagáis este trabajo. Me cerráis los ojos, tomad una respiración así profunda, que os entre el aire poquito a poco hasta el ombligo, que es una cosa que tenemos todos. Todos tenemos ombligo, ¿verdad? Qué serio se pone. Les tienes bien controlados, Julia. Bueno, yo siempre hago este ejercicio imaginándome como una luz que proviene de la parte de arriba, del techo, del cielo, donde queramos cada uno, una luz del color que más os guste a cada uno, que llegue a la parte de arriba de la cabeza y con esa luz empecéis a relajar el cuero cabelludo, la frente, las sienes, el entrecejo, ese sitio que siempre tenemos fruncido, parece que todo lo que nos afecta lo llevamos al entrecejo, los pómulos los relajamos, eso es, así, muy bien. Relajamos todo nuestro rostro y la luz va bajando y bajando y cubriendo nuestros hombros. Relajamos también los hombros porque en los hombros sobrellevamos el peso de toda nuestra existencia. Hay veces que sobrellevamos el peso de todo el mundo, ¿no?, sobre los hombros. Y sigue bajando la luz, nuestro pecho, nuestro abdomen. Incluso hasta ahora podrás escuchar teléfonos móviles que suenan, pero eso forma parte de esa relajación, de ese sentirte cada vez mejor, más tranquilos, más sosegados. La luz llega ya a nuestras caderas, nuestros muslos, las rodillas se aflojan, más y más relajados, más y más tranquilos. Eso es. Muy bien. Ya la luz cubre todo nuestro cuerpo. Ha llegado a nuestras plantas de los pies. Y notamos en ellas un frescor que nos ayuda a profundizar más en esa relajación. Y ahora me gustaría que os imaginarais que nos trasladamos a ese lugar que todos tenemos, ese lugar donde nos apetece estar, donde nos da tranquilidad, sosiego, relajación, ese lugar mágico para cada uno donde los problemas desaparecen, donde no tenemos preocupaciones, donde todo está bien, todo está a gusto, me siento perfecto ahí. Es un lugar mágico y quiero que por unos instantes disfrutes de ese lugar, más y más relajados, más y más tranquilos. Me gustaría que en esa imagen que tú tienes de ese lugar, vieras como a lo lejos
se acerca alguien, viene hacia ti, despacito, poco a poco. Y llega un momento en que empiezas a darte cuenta de que no es un adulto, es un niño o una niña, dependiendo. Si tú eres un niño, pues seguro que verás un niño, y si eres una mujer, pues verás una niña que se acerca a ti, poquito a poco. Y cuando ya estáis enfrente el uno del otro, o la una de la otra, hay algo que te suena muy familiar. Ese niño o esa niña te suena mucho. Hay algo en su rostro, en sus ademanes, que te recuerdan a ti. Bien porque lo recuerdes físicamente o bien porque lo hayas visto en una fotografía, pero se parece mucho a ti. Eres tú. Eres tú cuando eras pequeño o eras pequeña. Me gustaría que le dijeras quién eres, que le expliques que tú eres ella cuando sea mayor. Yo no sé cómo la habrás encontrado, cómo le habrás encontrado, si tranquilo o tranquila, llorando, asustado, con miedo, no sé cómo les habrás encontrado. Habla por unos instantes con él o con ella. Y dile que tú estás allí para ayudarla o para ayudarle. Que tú estás allí para que pierda el miedo. Para que sepa en qué adulto se convertirá. Y quiero que le prometas que vas a estar con él o con ella. Que vas a intentar cada poco tiempo, o todos los días, si tú quieres, quedar en ese lugar para charlar. Que le vas a explicar poquito a poco, cada día un poco, cómo va a ser su vida, las cosas que has logrado, las cosas que tú has hecho, si tiene hijos, si tiene esposo o esposa, si trabajas, en qué va a trabajar. Le explicas que va a ser feliz, que tendrá problemas, tendrá circunstancias, pero va a ser una persona feliz. Y todo eso se lo vas a ir explicando día a día, poco a poco, cada vez que tú tengas ganas. Pero prométele que le vas a visitar y que le vas a ayudar a crecer, que vas a estar con él en su camino. Y ahora, con la fuerza mental que te da tu cerebro, quiero que le empieces o la empieces a reducir poquito a poco, cada vez más pequeñita o más pequeñito, más y más y más se va reduciendo, y más, hasta que se convierta en una especie de mota de polvo. Y ahora esa motita de polvo la vas a coger entre tus dedos y la vas a introducir en tu corazón. A partir de ahora vas a tener a tu niño interior o a tu niña interior en tu corazón, dándole apoyo, resguardo, amor, cariño, ayuda. Y cada vez que tú quieras, o cada vez que tengas un problema, o cada vez que quieras reafirmarte en algo, vas a poder sacar a tu niño interior de tu corazón y vas a poder dialogar con él. Es más,
Puedes tomar una imagen de tu padre, esté vivo o esté en otro mundo, y puedes hacer lo mismo. Puedes hablar con él, puedes pedirle disculpas si es que quieres pedirle disculpas, o que él te pida disculpas a ti. Dialogar con él, hacerle pequeñito y también introducirle en tu corazón. Y entrevistarte con tu madre, hablar con ella, dialogar con ella, pedirle perdón si tú crees que debes hacerlo, o que ella te pida perdón a ti si lo consideras, hacerla pequeñita e introducirla en tu corazón, para que juntos los tres te den el apoyo, te den la alegría que necesitas para sobrevivir y para llevar esta vida con felicidad. Les tienes a los tres ahí. Si en algún momento alguno de los tres, tu padre o tu madre, no consideres que debiera estar ahí, no lo introduzcas, es potestativo tuyo. Lo importante es que tu niño interior esté ahí, porque en el momento en que sanes a tu niño interior te vas a sanar tú. Y ahora, poquito a poco, vamos a regresar de ese lugar maravilloso, en donde no hay problemas, en donde no hay circunstancias, y al que vas a poder regresar cada vez que tú quieras, para este ejercicio, para los que tú desees. Voy a contar hasta 5. Cuando cuente 5 vais a abrir los ojos. 1, 2. Toma una inspiración profunda. Vamos a salir tranquilamente de esta relajación que hemos hecho. 3, 4 y abrimos los ojos. Bueno, pues ahí tenéis a vuestro niño interior. Le sacáis, le metéis y hacéis lo que queráis con él. Yo ya me voy a despedir. Es fundamental que cada uno haga su acto, vamos a llamarlo de contrición, de decir, soy feliz, no soy feliz, o medio pensionista. Y entonces ahí tenéis esas pequeñitas armas o herramientas que yo, como siempre digo, no son teóricas, yo las he utilizado todas, y si hoy me considero una persona feliz es porque las he utilizado, y lo que transmito en el libro es precisamente eso, que no hay obstáculo para conseguir la felicidad. De verdad que ha sido un placer estar con vosotros, y espero que igual para el curso que viene hagamos alguna cosilla juntos. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Muchas gracias.